en página web g100.com, junto con algún otro material descargable. Bueno, esta es la tercera sesión que celebramos vía Zoom. La primera fue aquella general en la que nos conocimos todos. La segunda, aquella que celebramos hace más o menos un mes. Y esta es además la última sesión que haremos por Zoom. Esto no quiere decir que se vaya a acabar el trabajo, todavía queda bastante curro, que de hecho dentro de un rato os pondrá Marina los deberes. Yo, de todas maneras, ahora mismo quiero anunciaros que el día 17 y 18 vamos a celebrar los talleres presenciales, la última parte de este trabajo de co-creación. En estos talleres vamos a pulir y vamos a dejar presentables para la sociedad los proyectos que elijáis. Los vamos a celebrar en Sigüenza, gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Sigüenza. Y también en esa ciudad, el día 19, vamos a celebrar el encuentro anual de la Red de Pueblos Acogedores. Como sabéis, los pueblos acogedores están estrechamente vinculados a este proyecto. De hecho, la idea es que en esos 40 y pico municipios sean los destinatarios de algunas de estas ideas una vez que consigan financiación. Y de hecho, en este ejercicio pues hay 11 personas activas planteando estas ideas que vamos a conocer ahora. Bueno, Marina, que está un poco constipada, como un cuarto de España, media España lo estaba hace unas semanas, pues nos va a contar el fruto de vuestro trabajo. Se os mandó un cuestionario hace unos días, lo habéis respondido hasta el pasado domingo, y en ese cuestionario lo que se ha hecho es empezar a refundir, a reorganizar, a fusionar y a ordenar todas aquellas ideas que tuvisteis en aquel exitosísimo primer cuestionario que devolvisteis con 856 sugerencias, una salvajada completa. Así que doy la bienvenida a Joaquín, le acabo de ver ahí. Hola Joaquín, Hola, creo que está en Madrid, no sé, o ya has venido a Soria. buenas. No, estoy en Madrid, estoy en Madrid. Así Bueno, que si os buenas tardes parece, a todas y a alguno, que se dice, ¿no? vale. Eh, Así que nada, recordad las fechas, 17, 18 y 19, recibiréis información sobre todo esto más adelante, en unos días. Así que, Marina, cuéntanos el trabajo que han realizado nuestros cerebros. Nuestros cerebros. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos y a todas y vaya por delante siempre el agradecimiento porque estamos teniendo un G100 maravilloso de respuestas. Es verdad que decimos, oh, esperan hasta el último día, el domingo. Y tengo que decir, y lunes, y martes, pero bueno, todo sea porque las ideas que lanzáis son estupendas, así que bienvenido sea. Contaros un poco la trayectoria y sobre todo poneros en contexto, porque en algún caso, bueno, pues puede parecer a dónde vamos, ¿no? Puede surgir dudas. Entonces, quiero, aunque yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero quería volver a contarlo, ¿no? Ahora mismo. Fijaros que del primer formulario que hicimos salieron 866 propuestas, que lo acaba de recordar Roberto ahora mismo, ¿no? Aquello es inmanejable, lógicamente. Esto forma parte de este tipo de procesos. En este tipo de procesos donde nos juntamos gente tan diversa y nada menos que 100 personas, pues lógicamente tienen que salir ideas de todas clases y de todos tipos, ¿no? Entonces, nosotros precisamente lo que buscamos en esa primera etapa es generar cuantas más ideas mejor, porque ya tendremos tiempo a futuro de ir acotando y de ir poniendo foco. Bien, a la reunión que tuvimos anterior a esta, ya llevábamos esas ideas un tanto filtradas, sobre todo agrupadas, porque es verdad que dentro de lo que era el conjunto de las 800 y pico, había ciertas ideas que se podían unir unas con otras, sintetizándolas de alguna forma,
incluso complementándolas, porque había ideas que resultaban muy complementarias, agrupándolas. Bueno, pues después de ese trabajo de síntesis, lo dejamos reducido en 100, que parece poco, pero sigue siendo muchísimo. 100 propuestas, 100 ideas. Tengo que decir que estas 100 ideas no son 100 proyectos, lógicamente, son 100 ideas. Las ideas, cuando nacen, pues tienen unas patitas muy cortas. Se trata de luego irlas alimentando para que un día terminen por ser un proyecto. A partir de este segundo formulario que habéis estado enviando estos últimos días, lo que empezamos a hacer fue justamente eso, fue intentar ir reduciendo ese grandísimo volumen y seleccionando ya, porque de alguna manera cuando reduces estás seleccionando. Vale, hoy vais a ver que el trabajo que hemos traído y que es vuestro trabajo, pero de alguna manera maquetado y tabulado, pues nos ha dejado esto reducido a aproximadamente unas 20 propuestas en el conjunto de los 4 equipos, ¿vale? De hecho, habéis hecho muy bien porque cuando os pedíamos que empezarais a trabajar ese proceso de elegir, no os limitarais a lo que habíais hecho dentro del equipo, sino que tuvierais las miras altas y vieseis también lo que habían propuesto en otros equipos, porque había muchas cosas que se complementaban. Pues bien, lo habéis hecho bien, como os pedimos, y habéis trabajado con los 4 documentos, así que estupendo, porque habéis tenido una bolsa de ideas mucho mayor para poder elegir. Pues de esa bolsa de ideas, de 100 ideas, ya digo, ahora traemos en el conjunto de los 4 equipos en torno a unas 20, 17, 20 ideas, ¿vale? Algunas se repiten, lógicamente, dentro de los equipos, otras no. Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Voy a contaros a día de hoy cómo ha sido la elección que habéis hecho dentro de vuestro equipo. En algún caso también haré referencia a otros equipos, porque además luego sabéis que tanto esta grabación como los documentos que estamos manejando en estas reuniones, vais a tener acceso a ellos, que estarán colgados en la página web del G100 a partir del viernes, con lo cual vais a poder trabajar con todo ello. ¿Y todo esto por qué? Pues porque el objetivo, ya lo decíamos en ocasiones anteriores y lo volvemos a repetir ahora, el objetivo al final es crear proyectos que sean realizables y que se puedan aterrizar a propuestas concretas en los pueblos de la red de pueblos acogedores, que ha puesto Ana antes por ahí la web para que la conocierais. Por lo tanto, las ideas no dejan de ser ideas que en un momento determinado, cuando termine todo este proceso, acabarán convirtiéndose en proyectos. Y esto lo digo también porque un proyecto, cuando le ponemos a algo el apelativo de proyecto, adquiere una envergadura que hasta ahora no tiene como idea. Las ideas pueden ser más o menos concretas, más o menos amplias de alcance, pero cuando se convierten en un proyecto, pues empiezan a tener una serie de estructuras. Pues aparecen objetivos, aparecen actividades, aparece un cronograma, aparecen unos hitos, incluso un presupuesto en un momento determinado. Pues ese trabajo final de convertir la idea a proyecto es justamente lo que vamos a hacer, que decía Roberto hace un momentito, en esos talleres presenciales, ¿no? A convertir a proyecto. Pero claro, cuando llevamos algo a proyecto y lo llevamos a ese nivel de detalle, lógicamente no podemos trabajar con 40 ideas, con 100, por supuesto, ni siquiera con 10, ¿vale? Porque sería inviable, técnicamente inviable, sino que nos dejamos reducidos a un número muy pequeñito, que podrán ser 2 o podrán ser 3 o podrán, pero muy reducido en cualquier caso. ¿Eso quiere decir que el resto de ideas que hemos ido generando las vamos a perder? No, no las perdemos. Las dejamos en una bolsa de ideas que a futuro se podrán convertir en nuevos proyectos. No sabemos, ¿vale? Incluso antes, en el grupo que nos hemos reunido antes, me decía una compañera, oye, incluso a lo mejor hay fragmentos de la idea que son rescatables, por supuesto. O sea, si las ideas están creciendo permanentemente, están alimentándose permanentemente.
Entonces, claro que es posible que rescatemos fragmentos de una idea para aplicarla a otro proyecto, ¿vale? Pero sí que quería que quedara claro que no estamos todavía en la fase de proyecto, que se vendrá después, pero sí que ya tenemos que ir reduciendo más que nada para que esto sea manejable. Pues bien, eso traducido a un esquema, a una hoja de ruta, tiene una pinta parecida a... Ay, ¿me podéis habilitar para compartir, please? Gracias, Santi, gracias. Vale, pues esto tiene una pinta parecida a esta hoja de ruta que tenéis aquí. A ver si soy yo capaz de pasarla. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estamos aquí. A lo largo de lo que queda de febrero, que febrero es un mes muy corto, vamos a intentar aplicar un filtro aún mayor del que ya hemos hecho para dejarlo reducido a, pues eso, a como mucho 4 o 5 ideas que luego a futuro acabaremos convirtiendo en proyectos, que serán un par de proyectos posiblemente cuando lo llevemos a los talleres presenciales. Y este es un poco el recorrido donde estamos y lo que nos quedaría por delante. Así que todavía os vamos a pedir un esfuerzo más durante estas 2 semanas que nos quedan de mes o 3 semanas, pues para que nos ayudéis a hacer ese trabajo de filtro o ese trabajo de selección o de descarte, ¿eh? Porque también a veces seleccionar pues no deja de ser descartar, ¿no? Como es lógico. Pues bien, vamos con ello. Esta especie de embudo que os pintábamos el otro día y que os mostramos el otro día, nos iba situando un poco dentro del proceso. La reunión que tuvimos hace 15 días, trabajamos en la primera parte del embudo, en la parte de clasificar y agrupar las ideas, y ahora os voy a mostrar los resultados de la segunda fase, de la fase de valorar y seleccionar ideas, que es lo que habéis hecho con el formulario que nos habéis ido enviando. Pues bien, en ese punto estamos. Tengo que deciros que la metodología, esto es por la gente que me pregunta por la metodología porque le interesa en sí, pues perfecto, ahí la tenéis en una metodología que no me he inventado yo, ojalá, ¿vale? Que está perfectamente estudiada y que lo que se utiliza es para converger, ¿no? Para ir reduciendo cuando tienes un número de ideas importante, ir reduciéndolas. Entonces, si os dais cuenta, esto responde al formulario que habéis estado utilizando estos días cuando os decíamos, elige las 2 ideas que consideres más racionales, elige las que te gusten más, las que consideren más atractivas. También os preguntábamos por su sencillez o su complejidad, que aunque no tiene que ser un criterio a priori selectivo o de descarte, pero sí que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a futuro, ¿no? Y esto es un poco el trabajo que os pedíamos que hicierais en el formulario. Bueno, pues vamos con vuestros resultados. Este equipo ha sido con mucho el más benevolente con las ideas. ¿Qué quiero decir con esto de que sea el más benevolente? Pues que de esas 100 ideas que dejamos el otro día, en total, entre los 4 equipos, vosotros en este grupo habéis elegido 54 ideas. O sea que de alguna manera os han gustado mucho las ideas. Esto lo cuento así porque en el grupo anterior, justamente, era todo lo contrario, había sido uno de los grupos más restrictivos, más exigente con las ideas. Solamente había elegido 40, que no es poca cosa, ¿eh? Pero bueno, en este habéis sido súper benevolentes. 54 ideas filtradas, ¿vale? De las cuales en algún caso solamente la ha elegido una persona, en otros más. Bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué os ha gustado más? Bueno, pues en este grupo lo que más os ha gustado es la Universidad Artística de los Pueblos, que luego hablaremos sobre ello, ¿no? Es curioso porque ningún grupo ha elegido lo mismo en ese sentido. Por ejemplo, el grupo anterior, el grupo número 1, eligió como el proyecto, la idea que más le gustaba era la idea de la transhumancia y de crear un recorrido, una serie de actividades que tuvieran como foco la transhumancia y la cultura de la transhumancia y además en torno a lo que sería esa línea transfronteriza entre Portugal y España, que la llaman la raya, ¿no? Entonces, ese fue el proyecto más elegido en el grupo número 1. En este grupo habéis elegido este otro como quizá el que más os ha gustado, aunque con matices que luego veremos.
y en los otros grupos han elegido otros, ¿no? Y luego hay una propuesta, hay una serie de propuestas, porque no es una, son más de una, que os han gustado especialmente en este grupo, que es todo aquello que tiene que ver con la digitalización del patrimonio, en dos sentidos, y por eso lo hemos unido en una sola, ¿no? Y es tanto el hecho de poder digitalizar patrimonio que a día de hoy, pues quizá no está conservado o corre el riesgo de perderse si no se digitaliza, y por otro lado, en la otra dirección, utilizar fondos que están digitalizados y que se pueden usar para crear nuevas exposiciones o incluso nuevas obras de arte, llegado el caso. Entonces, esto, por lo que sea en este grupo, ha gustado especialmente y por eso lo destacamos aquí, ¿no? Como uno de los temas estrella. Pero ha habido más cosas aparte de estas que os han gustado. Por ejemplo, os ha gustado mucho y habéis votado mucho todo lo que tiene que ver con la rehabilitación del patrimonio. Esto no es exclusivo de este grupo, en general, en todos los grupos esta propuesta ha salido de una u otra manera, o sea que ha calado hondo. Lo que sí que hemos hecho ha sido unificarla, porque, bueno, pues pensábamos que era más o recogía más el espíritu global de lo que manifestabais recogiéndola en una sola, ¿no? Y hemos hablado de resignificación del patrimonio. El título se lo hemos puesto nosotros, ¿vale? No tiene por qué ser ni mucho menos un título definitivo, sino que era una manera de llamarlo. ¿Qué queremos decir aquí? Bueno, pues queremos recoger aquí toda la posibilidad de utilizar un patrimonio que a día de hoy está o deteriorándose o por lo menos sin usar o porque ya no cumple la función que originalmente cumplía, edificios históricos, ruinas, incluso el paisaje en un momento determinado, y que se pueden utilizar para crear obras de arte, para mostrar obras de arte, para manifestaciones culturales de diferentes tipos, con o sin tecnología de por medio, ¿no? Y un poco todo ese conjunto de actividades la hemos recogido en esta propuesta. Como decía antes, la conservación digital del patrimonio, que esto ha salido muchísimo, ha salido en todos los grupos, pero en este grupo de una manera quizá un poco especial. Todo lo que tenía que ver también con las propuestas de intercambio entre el mundo urbano y el mundo rural también es algo que ha ocurrido en otros grupos, o sea, esto en general gusta como posible idea. Lo que pasa que aquí quizá ha tenido una fuerza mayor que en otros grupos, entonces, bueno, pues también lo destacamos aquí como una de vuestras ideas preferidas. Esto que hemos llamado Red Innovadora de Música Singular y que también es un poco un compendio de cosas, ¿no? Aquí, cuando trajimos las 100 ideas el otro día, hablábamos y decíamos, nos vamos a ir de concierto hoy y no vamos a volver hasta dentro de 4 años, ¿no? Porque entre conciertos, encuentros, folclores y no sé cuántas cosas más que habéis pedido, esto va a ser un jolgorio. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido unificarlo de alguna manera y lo hemos llamado Red Innovadora de Música Singular de una manera un poco metafórica, porque habiendo música y dejando que la música también tenga un papel importante como manifestación cultural, pero de alguna manera queremos recoger aquí todo eso que tiene que ver con el sonido y que de alguna manera no está recogido en ningún otro sitio, ¿no? Saberes populares, cantares, folclore también, por supuesto, manifestaciones musicales, poesía, teatro incluso. Hay mucho que tiene que ver con todo esto y que es patrimonio inmaterial de los pueblos, que bueno, pues también, bueno, pues se trata de ponerlo en valor y de crear no sé si un itinerario, esto está todavía por hacer, pero un poco esta es la idea que manejáis. Las residencias artísticas, esto también ha sido un top. Se lo decía antes a Roberto, es uno de los trending topics de este G100, lo de las residencias artísticas, y también vosotros lo habéis recogido aquí como una de vuestras favoritas. Es curioso, este grupo, me vais a permitir la broma, es el grupo de los culturetas intelectuales, porque os encantan los cursos. Ya veis que la idea favorita ha sido lo de la universidad artística, ¿no? Pero os encantan los cursos, las masterclass, los talleres,
los convenios con universidades, con estudiantes, con científicos, más que en el resto de grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho, lo que llamábamos un Erasmus cultural europeo también ha sido una de las ideas que se ha puesto, habéis marcado mucho como idea favorita. Así que lo hemos recogido aquí en este grupito y lo hemos llamado co-creación, ciencia y cultura, que son así como muy grandilocuente, pero que no deja de ser el poder establecer algún tipo de colaboración, y ya veríamos de qué manera, con esos centros de estudio, pues para poder involucrar a estudiantes científicos en todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio. El arte improbable, que ya antes lo comentábamos también en el otro grupo, yo no sé si es que fue el título o qué fue, pero el caso es que lo del arte improbable lo apeta, porque en todos los grupos habéis marcado sistemáticamente lo del arte improbable. Que hemos querido separar, y lo hemos hecho aposta, aún sabiendo que esto, si esto acabara convirtiéndose en un proyecto, en ese caso podría perfectamente unirse a la parte de la rehabilitación del patrimonio, porque no es diferente, ¿vale? Por eso yo desde el principio os estaba diciendo, separemos lo que son las ideas de lo que son los proyectos. Un proyecto puede tener mucha más envergadura. Pero como idea lo hemos querido separar porque en este caso lo asociábamos de una manera como muy, muy determinada a un tipo de infraestructura que, entre comillas, porque es siempre subjetivo, puede que esté afeando el paisaje de los entornos rurales, ¿no? Y que son todas esas infraestructuras que ponen en marcha empresas energéticas y sin entrar en ningún tipo de cuestionamiento ni de crítica, pero que quizás se pueden humanizar de alguna manera. Entonces, bueno, esto lo marcabais también como una de las ideas favoritas y por eso lo hemos puesto aquí. Como os decía, el tema de la digitalización del patrimonio, que ha aparecido de una u otra manera y que por lo tanto pues es justo que lo pongamos aquí porque vosotros en concreto además nos hablabais incluso de la creación de gemelos digitales, ¿vale? Se ve que también aquí hay mucho tecnólogo o por lo fan de la tecnología en este grupo, porque nos hablabais de algo como muy concreto. Y luego lo de la cultura de la transhumancia, que aunque en este caso no ha sido la idea más votada en este grupo, que sí lo fue en el grupo número 1, pero sin embargo sí sigue siendo una idea votada. Y de hecho hay una serie de ideas, mirad, que se han repetido en todos los grupos, ¿vale? Y esto me adelanto un poco porque os estoy haciendo spoiler, que luego no vais a querer leer el resto de documentos. Pero hay una serie de ideas como son el tema de la transhumancia, el tema de la digitalización de fondos, usar fondos digitalizados, digitalizar nuevos patrimonios, esta otra. El tema de las residencias artísticas. Yo diría que esas tres, sobre todo, se han repetido en todos los grupos como ideas favoritas. O sea, que ya van apuntándose maneras, pero luego hay otras, como hemos estado viendo. Y lo que os decía, esto no es óbice para que hay ideas que como ideas las podemos manifestar por separado, pero que si un día convertimos a proyecto, perfectamente se pueden unir, porque son unibles, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, les contaba al grupo de antes que el tema de las residencias artísticas es perfectamente unible y cosible con esa otra idea de crear convenios con universidades, con centros de investigación, con científicos. ¿Por qué? Porque puede ser, o sea, perfectamente una residencia puede ser una especie de paraguas del que se puedan colgar actividades de muy diversos tipos y entre otras, pues estos convenios, estas colaboraciones, estos Erasmus, o sea, que son al final ideas que como proyecto se pueden coser y convertirse en proyectos globales. Esto es un poco el trabajo que nos tocará hacer un poco más en el futuro, ¿no? ¿Alguna cosa destacada que hemos querido traer aquí? Bueno, pues porque nos ha gustado especialmente o porque nos parece que aporta un plus y entonces hemos rescatado ideas directamente de vuestros formularios, observaciones que nos habéis hecho, sugerencias, ideas que complementan a las anteriores, como, ojo, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces hemos querido dejarlo aquí también, pues para que lo tengáis y para que veáis un poco cómo se las gastan los compañeros del grupo, ¿no?
Bueno, pues por ejemplo, en algún caso nos han hablado de aprovechar el patrimonio en desuso para atraer centros de investigación, ¿vale? Y esto puede ser muy interesante, atraer centros de investigación aprovechando que la tecnología te permite deslocalizar esa investigación y que ahora posiblemente esté concentrada en campus muy determinados de las zonas urbanas. Bueno, pues algo a valorar, ¿no? En este grupo ha salido una idea, una advertencia, un aviso, que también nos ha parecido muy interesante dejar por escrito y que nadie se lo olvide, ¿no? Que es observar ciertas líneas rojas, ¿no? Y además lo veis que lo he entrecomillado porque lo hemos extraído tal cual del formulario. Líneas rojas que tienen que ver con la utilización de los recursos públicos como una especie de escaparate de una vanagloria particular o personal versus lo que tiene que ser de todos, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que era una idea que es algo que hay que tener en cuenta y por eso lo hemos sacado, ¿no? de su formulario y lo hemos puesto aquí. Algunas otras ideas que nos habéis comentado que tengamos en cuenta la edición digital a la hora de hacer todo ese trabajo de formación. Como digo, este grupo es muy, muy de formación, le encanta la formación. Y en algún caso lo que nos habéis dicho es, ojo, pero no os limitéis a hacer una formación al uso presencial, sino que dejar todo esto de alguna manera digitalizado también para que luego se pueda tener acceso a ello en cualquier circunstancia, incluso traducir a otros idiomas, lo cual no deja de ser algo interesante. Nos habéis hablado de crear bases de datos, que se puedan compartir recursos, todo esto ligado, como digo, a las ideas principales, ¿no? Respecto a la digitalización del patrimonio, nos ha parecido importante que alguien ha dicho, ojo, hay que tener en cuenta a las entidades locales y a las asociaciones del territorio, no solamente a las que están ligadas directamente a la cultura o al arte, sino a cualquier otro tipo de asociacionismo, ¿no? Entonces, bueno, nos ha parecido que también había que dejarlo aquí puesto. En algún caso nos habéis hablado de la Casa de América para poder llevar actividades o deslocalizar actividades que se están realizando quizá en un entorno urbano, pues poderlas deslocalizar a los pueblos. Y bueno, pues también nos habéis dicho que sería una buena idea montar un pabellón de horticultura en el marco de Presura, así que también lo hemos querido dejar por aquí, ¿vale? Y poco más, ¿no? Esto ha sido un poco el resumen de las ideas. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, sí que quería explicaros un poco cuál sería o qué es lo que esperamos ahora a partir de aquí, ¿no? Como digo, yo creo que debe haber en torno a 20 ideas grandes diferentes, ¿no? 17, no recuerdo ahora mismo el número, ¿no? Pero en torno a 17, 20. Vale, no vamos a poder manejarnos con 17 o 20 ideas. Entonces, lo que os vamos a pedir ahora es que hagáis ese trabajo tan difícil de descartar o de seleccionar, ¿vale? Descartar o seleccionar aquellas que más os gusten. Y es lo que os vamos a pedir de aquí al 26 de febrero, que de alguna manera nos escribáis contándonos qué os parece a vosotros que deberíamos de priorizar sobre cualquier otra cosa. Y como sabemos lo difícil que es descartar y seleccionar, os hemos traído algunas ideas como propuestas de criterios. Ojo, libertad. Si queréis las usáis y si no, no pasa nada. Simplemente es porque si alguien nos pregunta, oye, ¿y en base a qué elijo yo A o B si me gustan las dos? Pues mira, ahí tienes una serie de posibles criterios que pueden servirte para hacer ese ejercicio que sabemos muy difícil, ¿vale? Por ejemplo, criterios que nos parecen importantes. Todo lo que tiene que ver con nuestros propios objetivos estratégicos, ¿no? Como organización, como grupo de gente pensante que somos, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿No? Pues queremos frenar la despoblación, queremos además que se transmita otra idea, otra imagen de los pueblos y de los entornos rurales, queremos fomentar el arte, pues todo aquello que de alguna forma contribuya en una mayor medida a este objetivo puede ser un criterio. Hay un criterio que sí que
es sobre todo de tipo muy pragmático, ¿no? Y es las convocatorias con las que trabajamos habitualmente y en las que previsiblemente tenemos opción de obtener financiación para poder llevar a cabo estos proyectos, son convocatorias que valoran muy especialmente el que los proyectos no estén localizados en un territorio concreto, sino que puedan distribuirse en una red o que por lo menos formen parte del proyecto varios territorios diferentes. Bueno, pues esto debería de ser uno de los criterios que utilicemos para elegir, sobre todo porque si queremos tener más posibilidades luego de obtener financiación, pues de alguna manera tenemos que ajustarnos un poco a esos criterios macro que nos ponen las administraciones. Hay otra serie de criterios ahí los tenéis, simplemente es para ayudaros a ese trabajo de elegir. Porque como os decía, ¿perdemos las ideas? No, las ideas no se pierden. Las ideas están ahí y ahí van a seguir quedando. Es verdad que cuando terminemos esta fase ahora a finales de mes, pues al final nos vamos a quedar con menos ideas, pero eso no quiere decir que esas ideas se mueran, sino que las dejamos ahí en una bolsa y a futuro pues las podremos recuperar en otros momentos o en otras circunstancias. Y por mi parte, nada más. ¿Dudas, consultas, sugerencias, críticas? No, críticas no. Vale, pues no. Hola, ¿Alguien yo quiere tengo una intervenir? pregunta. Elena. Sí, Elena, bueno, cuéntanos. esto es una pregunta muy básica que seguro que la habéis contado ya muchas veces, pero ¿la idea final de todo esto es quedarse con un solo proyecto después No, uno no. Uno o no, sea, posiblemente sean un par de ellos. Es una cuestión de eficiencia, Elena. O sea, es que ten en cuenta que si lo que queremos es llevar a detalle, como decíamos al principio, si lo que queremos es aterrizar la idea a proyecto, con una definición de proyecto y una descripción de proyecto, pues tenemos que optimizar tiempo y por lo claro, tanto pero yo los creo que con un par de ellas. proyectos que se desarrollen serán 2 o 3, ¿no? Un poco esa es la idea que yo tenía en la Sí, cabeza. sí, Vale, 2 eso o es. 3. O sea que ¿Alguien más quiere difícil, ¿eh? intervenir? Difícil. Ahora viene la parte más difícil de la cosa, efectivamente. Perdonad que tengo mala voz, pero en contesta de Inés, nos está dando las gracias a todo el equipo por dar el trabajo de musicazo, que no tiene micrófono ella, ¿vale? Ah, ¿Quién? pobre Inés. Inés Vázquez. Ah, Gracias, Inés. gracias, Inés. Bueno, pues vamos a cerrar esta sesión. Joaquín, ¿quieres despedir la sesión? No, nada, nada, simplemente agradeceros a todos vuestro trabajo y nada más, que estamos muy contentos de cómo está yendo el proceso y que, bueno, pues que la idea al final, un poco contestando a lo que preguntaba Elena, es sacar los proyectos que podamos. En principio nunca nos marcamos una cifra a priori, ¿no? Un poco en función de la calidad de los proyectos y un poco de la capacidad que tengamos nosotros también un poco para impulsar esos proyectos. Y, y nada más, simplemente eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias y nos iremos Una viendo cosa, por el Roberto, camino. solamente aclarar una cosa. No os voy a mandar formulario esta vez. Ah, pero por eso no vais a libraros de mí. No vais a tener formulario, pero sí que os pedimos que nos mandéis 2, 3 ideas seleccionadas. ¿En base a qué? No sé, vosotros veréis. ¿Vale? Mandárnoslo por correo electrónico hasta el 26 de febrero. Muy Pero, bien, pues ya pero, sabéis, ya tenéis los deberes puestos. 26 pero de Marina, febrero, nos seleccionad las pasarás, ideas que más os gusten. Podéis elegir más de una, pero que vengan ordenadas por vuestra preferencia. Eso es. Pues nada, Chema, dime. pero Marina, pero nos mandarás un listado de las propuestas, imagino. Sí, no, lo colgamos en la Ah, web. El está viernes lo colgado en la colgamos web. todo. Sí, sí, Estará vale, colgado lo en la web colgáis el y de ahí lo viernes. sacamos. eso es. Sí, sí. Qué Muy susto. bien, pues Y nada, nos vamos perdón, viendo una por el última. camino, Y señoras y señores. una Buenas Elena. última cosa, sí, noches. sí. Las 2 o 3 ideas no solo son de este grupo, ¿no? Sino de No, todos. claro, de todos, de todos. Vale, vale, vale. Ya está.
¿Alguien quiere añadir algo? No os quedéis con ninguna duda, que os veo ahí. No, que hemos ido súper bien de tiempo. No, No, estupendamente. bueno, solo una cosa. ¿Y no sería más fácil que nos enviarais el documento por correo? Pues mira, hay un Aparte de colgarlo problema, en la Chema. web. Yo te lo puedo mandar si quieres, pero el problema es que pesa un montón. Iba a decir una palabrota, pero se está grabando. Entonces, pesa un huevo. Y os lo tendría que mandar por WeTransfer, que no hay ningún problema, ¿vale? No, nada. Pero por eso lo hemos decidido colgar en la web, porque pesan mucho. ¿Vale? Ok. De todas maneras, Marina, si alguien te lo pide, se lo mandas Por sin ningún problema. supuestísimo, y le hago un WeTransfer y vamos, se lo llevo yo en mano si hace falta. Una preguntita. Dime, Juan Antonio. Vamos a ver, a la hora de seleccionar dentro de todas las ideas que van a estar colgadas el viernes, ¿qué criterio realmente tendríamos que utilizar? ¿Las ideas que nos parezcan más interesantes o las más probables de poder ejecutar, las más factibles? A Una ver, pregunta, ¿no? sí, muy buena, muy buena. Uf, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? ¿Qué dice aquel? A ver, yo te diría, yo tiendo a ser pragmática. O sea, casi te voy a dar una opinión personal, Juan Antonio. Yo tiendo a ser pragmática, ¿vale? Porque al final yo no dejo de pensar que esto hay que convertirlo a un proyecto. Entonces, yo puedo tener una idea cojonuda de ir a la luna, pero igual no tengo medios para llegar. Ahora bien, también te digo, no dejes de soñar. O sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Yo intentaría jugar un poco con ese equilibrio, ¿no? El equilibrio entre lo posible y lo probable. No sé, ¿vale? Ya De sé que, todas ya sé que no maneras, te he contestado mucho, ¿eh? Pero de todas maneras, me parece que en el PDF hay algunas instrucciones sí, para sí, hacer. hay algunos criterios, digamos, orientativos. Si queréis utilizarlos, incluso una tabla. Yo al final soy ingeniero, de formación. Entonces, tengo defectos. Yo os diría, en primer lugar, dejaros llevar por vuestro corazón y luego aplicar un poco del coco para ver si esa idea es realizable o estamos comulgando con ruedas de molino. Eso es, En esencia eso. perfecto. ¿Ya? Pues nada, nos vemos por el camino, señoras y señores. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a Adiós. vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.